Buenas noches, Mario. Un placer estar contigo. Yo también, Susel. Realmente es un placer estar contigo. Me alegra verte bien. Te felicito también por haber ingresado al Congreso de la República y no tengo duda de verdad, tú como persona, por lo que eres, por ese sentimiento que tú tienes y que yo lo sé que lo tienes, vas a hacer un buen trabajo desde el Congreso de la República por un sector que también es importante en nuestro país. Y no solamente por ese sector, que es valioso en el país, sino que también es muy importante hoy unirnos frente a la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Porque ya no es solamente la unión de un grupo, sino es la unión de todos los peruanos, que es lo que se quiere alcanzar, Susel. ¿Cómo tú observas este panorama? Es un panorama que a todos nos agarró por sorpresa y obviamente ya estamos a poco tiempo para lo que van a ser esta segunda vuelta, el 6 de junio. Entonces yo quería conocer cuál es tu posición respecto a este escenario. Yo tengo clarísimo que tú apoyas al partido de Pedro Castillo, pero No. Ok, ya. Mi opinión, yo lo que señalo es que voy a votar nulo. Ajá. Porque yo no puedo votar por Keiko, no por la historia de su padre, ¿no? La dictadura de Fujimori, sino por la conducta de Keiko durante los últimos 5 años. Ha tenido una conducta poco democrática, porque primero cuando uno pierde pues, y entonces reconoce y continúa trabajando por el país. Pero su conducta no fue democrática en el Congreso, no fue propositiva, entonces yo no puedo votar por él. Pero tampoco puedo votar por Castillo, porque yo no comparto su plan, y además porque no se reconocen o no siento la garantía yo del cumplimiento de los derechos humanos específicamente para la ciudadanía LGTB. Entonces, como para ninguno de los dos esto es importante, pero también ninguno de los dos me da seguridad ni me convence con sus propuestas, yo voy a votar nulo, porque no me pueden extorsionar a optar por una de estas dos posiciones. La gente que ha votado por mí no ha votado por ninguna de estas dos posiciones y yo no voy a traicionar el voto que he recibido. Correcto. Entonces yo voy a mantener mi voto nulo y en el Congreso voy a ser una persona que va a trabajar vigilante para fiscalizar las acciones del Ejecutivo, sea quien sea que llegue. Ahora, de hecho, Susel, te felicito por tu valentía también de decirlo, porque claro, obviamente estamos en democracia, aún. Digo aún porque tenemos algo de democracia, ¿no? Pero ¿tú consideras que corremos el peligro de que esa democracia se vea afectada de aquí a unos meses, a unos años? Mira, a ver, vamos a ponernos objetivos. Si Castillo quiere cerrar el Congreso inconstitucionalmente, necesita del apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no le van a contestar el teléfono, como hicieron con Merino, que no le contestaron el teléfono. Entonces, Castillo no tiene el control de las Fuerzas Armadas, ni siquiera tiene influencia. Entonces, eso no va a pasar. Luego, dentro del Congreso, si tú juntas al Fujimorismo con Avanza País, con Alianza para el Progreso, con el partido de López Aliaga, tienen una mayoría que no va a permitir que pasen muchas de sus propuestas legislativas. Entonces, va a haber un control, un equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo. Además, yo creo que después de la experiencia del cierre del Congreso por Vizcarra, los congresistas fujimoristas y de este grupo de derecha tampoco van a llevar las cosas al extremo tal que los cierren. Entonces, yo creo que va a haber un equilibrio. En el caso de Keiko, me preocupa porque sí tiene algún tipo de influencia dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo,
tenemos al almirante Montoya, tenemos al almirante Cueto, que podrían estar cercanos, son del partido López Aliaga. Entonces, sí, desde ese lado hay una manera en que equilibren desde el legislativo y desde las Fuerzas Armadas el poder que pudiera tener el legislativo si es que se ¿no? Ahora, hay algo que a mí me preocupa. Se ha firmado este documento o declaración con el cardenal Barreto, ¿no?, en donde se comprometen a una serie de ítems, de pactos, ¿no?, de temas que hay que respetar por la democracia y también por la gobernabilidad del país. Y sobre todo por el bien con la sociedad. Pero yo no he visto que se esté cumpliendo en esta campaña por ninguno de los candidatos. O sea, yo estoy viendo esto que no se está cumpliendo, ¿no? Porque estamos viendo los ataques, estamos viendo, por ejemplo, esto último, ¿no?, en donde se han dado los ataques en Cusco también a una mujer como Keiko Fujimori. Porque, a ver, hay otra cosa que yo decía y hay algo por lo que yo reniego, Susel. ¿Por qué las organizaciones feministas, las asociaciones, solamente defienden a un grupo, parece? O sea, da la idea, pero cuando se trata de la señora Keiko Fujimori, con la cual no pueden estar de acuerdo en muchos aspectos, pero no salen a defenderla, ¿no? Y también es una mujer como todas, ¿no? Por ejemplo, todas las mujeres de las organizaciones feministas. Entonces, me pregunto, ¿por qué es que hay ese tema? O sea, ¿por qué es que no defienden con fuerza como cuando dijo Cerrón, por ejemplo, se habló mal de las mujeres, en algún momento se refirió bueno, por eso es que yo me mantuve o sea, yo no puedo votar por Castillo porque va con el partido de Cerrón, y Cerrón es un misógino, un homofóbico y un xenófobo. Entonces, yo lo tengo claro. Ahora, yo creo que no insulta a Keiko en su condición de mujer. Insulta a Keiko por lo que representa como política, no por su condición de mujer, porque no hay, si he podido escuchar un poco de los insultos que le dicen, no van referidos a su condición de mujer. Ahora, no, pero van referidos a lo que representa esa opción política. Por eso es que creo que no son ataques misógenos. Pero mete a sus hijas, por ejemplo, ¿no? Por ahí hay una conversación en las redes que circula que hay un ataque hacia sus hijas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es inadmisible, claro, sea quien sea que lo diga. Con los menores de edad nadie tiene por qué meterse. Además, correcto, las niñas, los hijos de los políticos, las hijas de los políticos, nadie tiene que meterse con ellos, nunca, porque son menores de edad, cuando son menores de edad, ¿no? Sí, claro, y finalmente también son mujeres, entonces hay que defender a la mujer en general, en su totalidad, o sea, no solamente porque... Claro, pero a ella no la insultan, como te repito, por su condición de mujer, sino los insultos vienen por lo que representa. O sea, la gente se queja de la corrupción, le dicen rata y esas cosas, que me parece que no es la forma, pero no son insultos por su condición de mujer. En el Cusco escuchaba palabras de alto calibre, por ejemplo, que también le decían, ¿no? Eso no se debe hacer, porque la política debe ser el intercambio de ideas, ¿no? Claro, por tirar ejemplo, piedras. Tú y yo pensamos distinto, pero no tengo ninguna razón para insultarte ni que tú me insultes a mí. Exacto. Pero tendremos que trabajarlo para que la gente pueda entenderse. Correcto. No puede ser que cuando tú piensas distinta que otra persona, la descalifiques, la insultes, te metas con su familia. Eso tenemos que avanzar. Sí. Tenemos que avanzar en nuestro proceso civilizatorio para que yo pueda distinguir la idea de la persona y correcto, no hagan lo que se llama calificativos ad hominem, o sea, no dirigidos a tu persona, sino a las ideas que o sea, uno afirmas, puede, ¿no? En pocas palabras, pues, uno puede discrepar políticamente y uno puede tener diferencias, pero uno pues no va a llegar a esos extremos, ¿no? O sea, los extremismos siempre son malos, o sea, y nunca han funcionado, pues tú lo sabes muy bien, ¿no? O sea, hay que saber cómo tratarse, o sea, uno... Claro, mira, por ejemplo, este grupo que tenía que cercano al fujimorismo, la Resistencia, que eran de una histeria, de una histriónicos así, eso también está mal, ¿no?
Eso no debiera pasar. No deben de existir ataques de ese tipo, ¿no? No. Me parece que no estamos para eso, más bien estamos para empujar el coche. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo está el Partido Morado luego de la primera vuelta? O sea, ¿cómo se encuentra? Porque dentro del partido tengo entendido que también habían algunos que no querían que siga Julio Guzmán, pero él sigue ahí. Bueno, él está en su cargo porque los cargos tienen unos periodos y que se cumplen y después se eligen nuevas autoridades, salvo que renuncien. Hay algunos integrantes del Consejo Político y del Comité Ejecutivo Nacional que habrían renunciado, ¿no? Pero yo creo que va a producirse una reingeniería interna, ¿no? Esto tampoco es una cosa dramática. Hay muchos, vamos a ver el ejemplo de España, que es un ejemplo que me gusta observar. Entonces, cuando Pablo Iglesias, ¿no?, de Unidas Podemos, de la izquierda, pierde en la Comunidad de Madrid, dice, bueno, yo me retiro porque ya mi presencia no acumula votación. Entonces, voy a tener otra tarea política y me retiro de todos mis cargos. Y nadie piensa que eso es humillante ni nada, sino simplemente da espacio a otras personas. Entonces, tal vez aquí en el Perú tenemos que ver que nadie es indispensable en la política y que más bien necesitamos que cada vez que hay una persona, esta persona se encargue de tener 3, 4, 5 jóvenes que estén detrás tuyo aprendiendo para que te reemplacen lo más pronto posible. Susel, una consulta. Dentro del Partido Morado, en la interna, por ejemplo, se ha dado la libertad de que cada uno de los integrantes del partido voten por el candidato que quieran, que prefieran, o es que les han dicho que tienen que ir por la nulidad. No. Cada uno vota por quien quiere. Por quien quiere. No, porque yo no puedo votar por ninguno de los dos por las razones que te he explicado. Correcto. Pero el Partido Morado se ha puesto en libertad a quien desee votar por quien quiera. Ok, eso demuestra entonces que el Partido Morado, la función principal dentro de este Congreso muy plural y muy complejo, obviamente bastante variopinto, pues va a tener que mantener una neutralidad, ¿no? Obviamente. Más que neutralidad, lo que vamos a hacer es cuidar los intereses de la patria. O sea, Flor Pablo es una demócrata, una profesora, una maestra, hija de ancallinos que vinieron a Caraballo, que no tenían ni agua ni luz, y gracias a la escuela pública, Flor Pablo llegó a ser ministra de Educación. Edward Málaga es un científico que con mucho esfuerzo consiguió unas becas para estudiar en Alemania y ha desarrollado la prueba molecular rápida en base a la saliva, que es una cosa maravillosa, porque va a permitir hacer el rastreo rápido. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es estar vigilantes de lo que haga el Ejecutivo, gane quien gane. Susel, a ver, sí, dime, Mario. Eso de la prueba rápida de la saliva es interesantísimo, importantísimo, lo de Ed Málaga Trillo. ¿Por qué? Que estuve conversando la vez pasada, me parece importantísimo, porque hay mucha gente, obviamente, que después de haberse mantenido pues encerrada en sus casas, y hay gente que es aventurera, que es viajera, obviamente después de esto va a querer salir, ¿no? O sea, buscar, como se dice, no nuevas oportunidades que las puede tener acá, lo que se busca es que vengan científicos acá, pero hay gente que va a querer salir a relajarse un poco, los que puedan, obviamente, ¿no? La gente que pueda. Porque hay gente que quiere salir del Perú, entonces por sus aventuras y todo lo demás. Obviamente lo que van a pedir es esa prueba rápida de saliva. Entonces se va a necesitar. Es una prueba molecular, además, no es simplemente una prueba rápida. Así es. Es molecular. Es correcto. Entonces, eso tiene que hacerse sí o sí. O sea, eso no se puede dejar a un lado, ya está en trámite, ya se ha hecho las pruebas en los hospitales y creo que ya está a punto de salir. Sí. Ojalá pues que algún laboratorio quiera invertir porque eso va a estar súper bien. Exacto. Es económico, es rápido y permite el rastreo de quiénes tienen el virus. Sí, Susel, una última pregunta también que quería saber. Entre los ejes de tu trabajo dentro del Congreso, una vez que tú ya estés situada en tu curul, ¿cuáles van a ser? ¿Te vas a centrar, aparte de los derechos de la mujer y también de las minorías, en qué otros ejes tú piensas que debes de atacar? O sea, tienes que trabajar. Sí, mira,
yo he trabajado mucho tiempo, 10 años en municipalidades, Sí. Entonces yo voy a trabajar también en vigilar el tema de las zonificaciones, de las leyes de vivienda, del tráfico de terrenos, que es un problema muy grave en Lima, pero no solo en Lima, sino también a nivel nacional, ¿no? Hay tráfico de terrenos inclusive en Barrios Altos, que está detrás del Palacio, Sí. del Palacio Legislativo. Entonces, Sí. eso es muy importante. Y trabajar para lograr una legislación que sea adecuada para que tengamos programas de vivienda, qué vamos a hacer con los terrenos del Estado. Si los terrenos del Estado no se usan para programas de vivienda, lo que pasa es que los invaden los traficantes de terrenos y al final la gente termina haciéndose de los terrenos del Estado. ¿Por qué no se trabajan esos terrenos haciendo programas de vivienda social, pero que el propio Estado los haga? Entonces, como hay necesidad de vivienda, lo que tenemos es este tema de las invasiones. Entonces, Claro. eso es un tema que voy a trabajar mucho. También ver las normas de seguridad ciudadana y estoy recibiendo llamadas de muchos colectivos, de las personas que sufren enfermedades raras y huérfanas le llaman porque nadie se ocupa de ellas porque son muy poquitas personas. Sí. Y de los adultos mayores, en realidad me llaman muchas personas, pero yo voy a ver el tema de la ciudad y el tema de la seguridad ciudadana. Qué importante. Y también voy a ser muy vigilante que el orden constitucional se respete escrupulosamente. Ujú. Perfecto. Susel, ha sido muy amable como siempre conversar contigo, realmente a mí me alegra. Aparte tienes esa energía positiva que a mí también me vacila, o sea, me gusta, yo soy así, entonces tengo esa... Por favor, comparte esa energía, ¿no? A la gente para que vaya a votar el 6 de junio, sin miedo, ¿no? Sí, vamos todos a votar bien protegidos. Recuerden que hay unos horarios, las personas mayores van a ir después de las 2 de la tarde y no pensemos que el 6 de junio va a haber una bomba atómica en el Perú. No, el 7 va a amanecer y el 7 vamos a tomar decisiones, sea quien sea que gane. No es la primera vez que estamos en una situación difícil. Lo que tenemos que hacer es sí, defender la democracia con todas nuestras fuerzas. Gracias, Susel. Un fuerte... Gracias.